Fue con esas manitas que mi nieta de 6 años destruyó 25 años de mi matrimonio con solo una oración. Y hoy, le agradezco a Dios por eso todos los días. Buenas tardes. Mi nombre es Eleanor Sullivan. Tengo 86 años y voy a contarles una historia que he guardado en mi corazón por mucho tiempo. Antes de empezar, si pudieran por favor darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Desde dónde están viendo? Comenten abajo. Me encanta saber que gente de todos lados de Estados Unidos está escuchando mis historias. Nací en 1939 en un pueblo pequeño llamado Pine Ridge en el campo de Kentucky. Era el tipo de lugar donde todos conocían a todos, ya saben, donde las noticias viajaban más rápido que el agua de lluvia en una tormenta. Mi padre tenía una pequeña granja donde cultivaba un poco de todo. Y mi madre, además de ayudar con los cultivos, hacía trabajos de costura para otros. Crecí creyendo que el destino de una mujer era casarse, tener hijos y cuidar la casa. No había muchas opciones para chicas como yo en esa época. Solo estudié hasta 4º grado porque la escuela quedaba lejos. Y mi padre decía que las mujeres no necesitaban mucha educación, solo un buen esposo. Sus palabras, no las mías. A los 18 de enero de 1957, conocí a Frank en un baile de la iglesia. Era un hombre guapo, trabajador, 5 años mayor que yo. Tenía una forma confiada de hablar, una sonrisa fácil que me conquistó. Después de 6 meses de citas, siempre con mi madre como chaperona, porque las chicas decentes no se quedaban solas con los muchachos, nos casamos. La celebración fue sencilla en el patio trasero de mis padres. Llevé el vestido que mi madre había pasado meses cosiendo, ahorrando cada centavo para comprar tela buena. Frank llevó un traje prestado de su cuñado. Éramos pobres, pero llenos de sueños. Al principio vivimos en un cuartito al fondo de la casa de su madre mientras ahorrábamos dinero. Frank trabajaba como ayudante de construcción y los fines de semana vendía verduras en un puesto improvisado en la plaza de la iglesia. Yo lavaba ropa y limpiaba casas para las familias más acomodadas del pueblo. Nuestra primera hija, Susan, llegó cuando tenía 19 de enero de 1958. Fue un parto difícil en casa con la señora Marta, la partera. Casi me muero, pero Dios quiso que me quedara para contar esta historia. Luego vino Kevin en 1960 y nuestro menor, Tommy, en 1963. La vida era dura, pero la manejábamos con el dinero que mi padre me dejó cuando falleció en 1965. Compramos un pedacito de tierra en las afueras del pueblo. Era una propiedad con una casa sencilla, pero era nuestra. Ahí plantamos de todo, papas, maíz, frijoles, y teníamos unas gallinas y unos cuantos cerdos. Frank tuvo la idea de expandir nuestro puesto en el mercado de agricultores que había empezado a funcionar en el pueblo. Todos los sábados salía al amanecer alrededor de las 5 de la mañana. Para armar y asegurar un buen lugar. Con el tiempo, nuestro pequeño puesto creció. Vendíamos no solo lo que cultivábamos, sino que comprábamos a otros productores para revender. Yo me quedaba en casa cuidando a los niños, el huerto, los animales y preparando conservas que también vendíamos. Pepinos en vinagre, remolachas, zanahorias. A pesar del trabajo duro, me sentía realizada. Teníamos nuestra casita. Nuestros hijos crecían fuertes y sanos. El negocio iba bien. En esa época, ser una buena esposa significaba no cuestionar a tu esposo, confiar ciegamente en él y asegurarte de que siempre tuviera ropa limpia, comida en la mesa y una casa ordenada. Y yo hacía todo eso con una sonrisa en la cara, creyendo que estaba construyendo una buena vida para mi familia. Los años pasaron. Susan, nuestra hija mayor, era una chica hermosa, pero temperamental. Tenía la sonrisa fácil de su padre y mi terquedad.
A los 17 de enero de 1975, se enamoró de David, el hijo del farmacéutico. Un joven guapo, educado, pero con fama de fiestero. Frank y yo no aprobábamos realmente la relación, pero Susan siempre hacía lo que quería. Un domingo por la tarde llegó a casa llorando. Estaba embarazada. Cuando David se enteró, quiso desaparecer. Fue Frank, mi esposo, quien fue tras él y, como decían en esa época, lo hizo cumplir con ella. Se casaron deprisa en una ceremonia pequeña, nada como lo que yo había soñado para mi hija. Melissa nació en 1976, una niña hermosa con los ojos grandes de su abuelo y la barbilla terca de su madre. El matrimonio de Susan y David, como muchos habían predicho, no fue el más feliz. Él bebía, salía con amigos, llegaba tarde. Ella trabajaba como dependienta en la farmacia de su suegro para ayudar con los gastos. Para aligerar la carga de mi hija, Melissa pasaba mucho tiempo con nosotros. Desde pequeña estaba muy apegada a su abuelo. Frank la consentía, la llevaba a todos lados, le compraba dulces a escondidas. Hasta me quejaba de que estaba malcriando a la niña, pero en el fondo pensaba que su amor era hermoso. Los sábados, a veces Frank llevaba a Melissa al mercado de agricultores. A ella le encantaba el bullicio, los colores, los olores. Corría entre los puestos, conocía a todos los vendedores por su nombre. Regresaba a casa sucia de tierra, con las manos pegajosas de dulces, feliz como podía estar. En 1982, yo tenía 43. Frank tenía 48. Nuestros hijos menores ya estaban haciendo su camino en la vida. Kevin se había ido a Detroit a trabajar en una fábrica de automóviles. Tommy estudiaba contabilidad en un pueblo vecino. Solo venía a casa los fines de semana. La vida seguía su curso tranquilo. Al menos eso pensaba yo. Era una de esas mujeres que creen saberlo todo sobre sus esposos. 25 años de matrimonio me daban esa confianza. Conocía cada expresión de Frank, cada estado de ánimo, cada gusto o pensamiento. Lo conocía. En el mercado de agricultores, además de nuestro puesto, había muchos otros, verduras, frutas, carnes, pescado y también flores. El puesto de flores había llegado hacía unos 3 años cuando Rose se mudó a nuestro pueblo. Era una mujer hermosa de unos 30 y pocos años, viuda, decían. Tenía el cabello negro largo, siempre bien arreglado. Usaba labial rojo incluso en un pueblo donde las mujeres apenas se ponían polvo para ir a la iglesia los domingos. Rose vendía flores que cultivaba ella misma en tierra alquilada a las afueras del pueblo. Rosas, margaritas, lirios, crisantemos, arreglos hermosos que las señoras compraban para decorar sus mesas de domingo o para llevar al cementerio. Siempre fui amable con ella. Le llevaba café cuando visitaba a Frank en el mercado. A veces intercambiábamos recetas. Hasta le di esquejes de algunas plantas que tenía en mi patio. Me daba lástima, una mujer sola, viuda. Al menos eso decía todo el mundo. Era un sábado como cualquier otro en junio de 1982. Frank había salido temprano como siempre. La semana anterior, Melissa había ido con él al mercado porque se estaba quedando con nosotros unos días. Yo estaba en casa preparando el almuerzo, esperando que los dos regresaran alrededor del mediodía como de costumbre. Escuché el ruido de la camioneta pequeña de Frank llegando. Melissa entró corriendo como siempre, llena de historias para contar. Se sentó en el banquito pequeño cerca de la estufa de leña mientras yo pelaba papas. Abuela, el mercado estaba tan ocupado hoy. El abuelo vendió todo, hasta esas calabazas grandes que pensabas que nadie querría. Sonreí, continuando de preparar el almuerzo. Melissa balanceaba sus piernitas, comiendo un pedazo de queso que le había cortado. ¿Y sabes qué me dieron?
Un chupetín enorme que el señor Mario del puesto de dulces me regaló. El abuelo no me dejó comerlo porque dijo que me iba a arruinar los dientes, pero lo tengo guardado en mi bolsita para después. Me reí con esa forma tan habladora suya, tan parecida a la de su madre a la misma edad. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor, ¿qué quieres saber? Y entonces vino la oración que cambió mi vida para siempre. ¿Por qué el abuelo besa a la señora de las flores en la boca como lo hacen en los programas de televisión? Mamá dice que los besos en la boca son solo para las personas casadas como ella y papá. Mi mundo se detuvo. El cuchillo que tenía en la mano se me cayó al suelo. Miré a esa niña de 6 años con ojos inocentes, sin entender el peso de lo que acababa de revelar. ¿Qué quieres decir, Melissa? ¿Qué viste? Lo vi cuando nos íbamos. El abuelo dijo que podía ir a jugar con Joy, el hijo de la señora Irene del puesto de quesos. Pero yo quería ver las flores de Rose. Ella siempre me da una florecita cuando me ve. Entonces fui para allá, pero ella no estaba en el puesto. Estaba atrás donde guardan las cosas, ¿sabes? Y el abuelo estaba ahí con ella. Mi corazón latió fuerte. Traté de mantener la calma, de no mostrar el torbellino que se formaba dentro de mí. ¿Y qué estaban haciendo, Melissa? Se estaban abrazando. Y luego el abuelo le dio un beso en la boca justo como el actor hace con la protagonista en el programa de televisión que mamá ve. Me pareció raro porque tú no estabas ahí. Y mamá dice que los besos en la boca son solo para las personas casadas. No sé cómo logré terminar de preparar el almuerzo ese día. Serví la comida. Frank comió como si nada hubiera pasado. Habló de las noticias del mercado. Dijo que habíamos vendido todo. Apenas podía mirarlo. La comida en mi plato quedó intacta. Después del almuerzo, mandé a Melissa a jugar al patio. Salió saltando sin idea de la tormenta que había causado. Me quedé sentada en la mesa mirando a mi esposo de 25 años, a un hombre que creía conocer mejor que a mí misma, y de repente me di cuenta de que estaba frente a un extraño. Esa tarde, mientras Melissa jugaba en el patio, me quedé sentada en la cocina como si me hubiera convertido en piedra. No podía moverme, no podía llorar. Era como si se hubiera abierto un hueco dentro de mi pecho. 25 años. 25 años creyendo en una mentira. Pensé en confrontar a Frank inmediatamente, pero algo me detuvo. Necesitaba estar segura. Después de todo, podía ser la imaginación de una niña, ¿verdad? Melissa era pequeña. Tal vez había confundido las cosas. Tal vez había visto a su padre, David, con otra mujer, y en su mente mezcló a las personas. Me aferré a cualquier explicación que no fuera la obvia. Durante el resto de ese sábado, observé a Frank como quien observa un insecto extraño. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, buscaba señales que confirmaran o negaran lo que Melissa había dicho. Parecía el mismo de siempre. Se sentó en el porche a escuchar el juego en la radio, tomó su café por la tarde, habló con el vecino sobre la cerca que necesitaba arreglarse. ¿Cómo podía actuar tan normal si estaba engañando a su esposa? Esa noche, después de que Melissa se durmió, revisé sus cosas. Nunca había hecho eso antes. En 25 años de matrimonio, nunca había revisado los bolsillos de Frank. Nunca había dudado de su palabra. Pero esa noche lo revisé todo. En el bolsillo de un pantalón encontré un papel doblado, un recibo de una joyería del pueblo de al lado, una pulsera de plata comprada hacía 2 semanas. Yo nunca había recibido ninguna pulsera. El domingo apenas pude dormir. Mi cabeza zumbaba con pensamientos, recuerdos. Empecé a unir cosas que antes no había notado. Frank regresando cada vez más tarde del mercado en los últimos años,
Camisas con perfume diferente que decía que era del desodorante que usaba. El dinero que parecía rendir menos a pesar de que las ventas iban bien, según él. Pequeñas mentiras que yo había aceptado sin cuestionar. El lunes, después de que Frank salió a hacer unos trámites en el pueblo, tomé el teléfono y llamé a mi amiga Beth. Ella tenía un puesto de especias y hierbas en el mercado muy cerca del nuestro. Si algo estaba pasando, ella lo sabría. Con el corazón en la mano, le pregunté si había notado algo raro entre mi esposo y Rose. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Eleanor, amiga mía, comenzó titubeante. Intenté decírtelo tantas veces, pero parecías tan feliz, tan confiada. No tuve el valor. Sus palabras cayeron sobre mí como una piedra. No era solo un beso que Melissa había visto por casualidad. Era un affair que llevaba años, 3 años, según Beth. Desde que Rose llegó al pueblo, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo cuchicheaba a mis espaldas. La esposa engañada siempre es la última en enterarse. Esa noche cuando Frank llegó a casa, yo ya había llorado todas las lágrimas que tenía que llorar. Estaba sentada en la sala a oscuras. Él entró, encendió la luz y se sobresaltó al verme ahí. Mujer, me asustaste. ¿Qué haces sentada en la oscuridad? ¿Dónde está la cena? Lo miré a esa cara que conocía tan bien, y que ahora parecía la de un extraño. No hay cena esta noche, Frank, pero sí tenemos una conversación. Siéntate. Debió notar algo en mi tono de voz porque no protestó. Se sentó en la silla frente a mí con una mirada sospechosa. ¿Qué pasa, Eleanor? ¿Pasó algo? Melissa me contó algo interesante el sábado. Dijo que te vio besando a Rose en el mercado detrás de su puesto justo como en los programas de televisión, eso fue lo que dijo. Su cara palideció. Luego vino la negación como esperaba. Eso es tontería de niños, Ellie. La niña vio algo mal, se lo inventó. ¿Sabes cómo son los niños de esa edad? Se inventan todo tipo de historias. No me mientas, Frank. Ya no más. Hablé con Beth hoy. Me lo contó todo. 3 años, Frank. 3 años haciéndome quedar como idiota. Intentó negarlo una vez más, pero cuando vio mi mirada, cuando se dio cuenta de que realmente sabía, la máscara cayó. Fue como ver a otra persona emerger frente a mí. Su cara se endureció, su voz cambió. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Gritar, llorar, echarme de la casa? Esa frialdad me tomó por sorpresa. ¿Dónde estaba el hombre con quien había compartido mi vida por 25 años? El padre de mis hijos, el compañero que creía tener. Quiero saber por qué, Frank. ¿Por qué hacerme esto después de tantos años? Dio una risa seca que me cortó como un cuchillo. ¿De verdad quieres saber, Eleanor? Porque Rose me hace sentir vivo. Es joven, hermosa, llena de vida, no una ama de casa llena de varices que solo sabe hablar de los niños y del jardín. Cada palabra fue como una bofetada. Yo había dedicado mi vida a ese hombre, a esa familia, había renunciado a mis sueños, y sí, tenía sueños, aunque fueran pequeños, de ser esposa y madre. Y ahora me lo echaba en cara como si fuera un defecto. Hace mucho que esto no es un matrimonio de verdad, Eleanor. Es solo conveniencia. Tú cuidas la casa. Yo traigo el dinero, pero el amor, la pasión, eso terminó hace mucho. No podía creer lo que estaba oyendo. Para mí, nuestro matrimonio era sólido. Tal vez ya no tenía el fuego de los primeros años, pero se basaba en la compañía, el respeto, construir juntos. Al menos eso creía yo. Si así te sientes, ¿por qué no pediste el divorcio?
¿Por qué vivir esta mentira? Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. El divorcio es un lío. ¿Y qué diría la gente? El respetable señor Frank dejando a su esposa después de tantos años. Mi reputación en el pueblo se iría al carajo. El negocio sufriría. Así que eso era. No era por consideración hacia mí. No era por los hijos. Era por conveniencia, por apariencias, por dinero. ¿Y cuánto más pensabas vivir esta mentira? Ahí fue cuando me dio el golpe final. En realidad, iba a decírtelo pronto. Compré una casita para Rose en el pueblo de al lado. Estamos pensando en mudarnos allá a fin de año. Sentí que mi corazón se detenía. No era solo una fe, una aventura. Realmente planeaba dejarme y empezar otra vida, y solo no lo había hecho aún por conveniencia. ¿Qué casa? ¿Con qué dinero? Su silencio fue revelador. Un escalofrío me recorrió la espalda. Vendiste parte de nuestra tierra, ¿verdad? Esa parte más allá del arroyo que casi no usamos. Su mirada confirmó mi sospecha. Había vendido una propiedad que era nuestra, que habíamos comprado con tanto sacrificio, sin decirme nada para comprarle una casa a su amante. No tenías derecho a hacer eso, Frank. Esa tierra es nuestra. Es el futuro de nuestros hijos. Ahí fue cuando se puso de pie, con la cara roja de ira. Tengo todo el derecho. Soy yo quien trabaja en esta familia. Soy yo quien carga el peso sobre los hombros. Tú te quedas en casa cocinando y chismeando con tus amigas mientras yo me mato de lunes a sábado para mantener a todos. Eso fue demasiado. 25 años siendo menospreciada, rebajada. 25 años creyendo que mi trabajo en casa, cuidando a los niños, el jardín, los animales, haciendo conservas, cociendo no era tan importante como el suyo. 25 años aceptando que él era el jefe de la familia porque era quien traía el dinero a casa. ¿De verdad crees que yo no trabajo, Frank? ¿Quién se levantaba al amanecer para amamantar a los niños mientras tú roncabas? ¿Quién planta, cosecha, limpia, cocina, cose? ¿Quién hace las conservas que vendes en el mercado? ¿Quién cuida de todo para que tú salgas de la casa todos los días con una camisa limpia y el estómago lleno? Hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca. Eso no es trabajo de verdad, el allanar. Cualquier mujer lo hace. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, la humillación de descubrir que todos lo sabían menos yo. Era la realización de que había pasado toda mi vida creyendo que valía menos, que mi trabajo, mis sacrificios no tenían el mismo valor que los suyos. Sal de mi casa, Frank. Ahora se rió incrédulo. ¿Tu casa? Esta casa es mía. Yo la compré. Yo la construí. Tú no tienes nada, Eleanor. Nada. Ahí fue cuando la puerta trasera se cerró de golpe. Era Tommy, nuestro hijo menor, que había venido a pasar la semana en casa. Se quedó en la puerta de la cocina, mirando de uno al otro, tratando de entender qué pasaba. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están gritando? Frank intentó taparlo. Dijo que era solo una discusión tonta, cosas de marido y mujer. Pero yo ya no iba a cubrir sus mentiras. Tu padre lleva 3 años teniendo un affair con Rose del puesto de flores. Frank vendió esa tierra más allá del arroyo para comprarle una casa a ella. Planeaba dejarnos a fin de año. La cara de mi hijo se transformó. Vi la incredulidad, luego la comprensión y finalmente la ira apoderándose de él. Tommy siempre había sido el más cercano a su padre, el que más lo admiraba. Ver a ese ídolo derrumbarse frente a él debió ser devastador. ¿Es verdad, papá? Frank murmuró algo,
Intentó negarlo, pero su mirada lo delató todo. Tommy avanzó unos pasos, con los puños apretados. Contesta, papá. ¿Es verdad que engañaste a mamá? ¿Que vendiste nuestra tierra a nuestras espaldas? Acorralado, Frank finalmente confesó. Dijo que sí, que estaba con Rose, que había vendido la tierra, pero que yo tenía mi parte de culpa porque ya no era la mujer de la que se había enamorado, que había dejado de cuidarme. De ser interesante, que se sentía asfixiado. Fue demasiado para Tommy. Mi hijo de 19 años, siempre tan controlado, explotó como nunca lo había visto. Cállate, papá. Mamá dio su vida por nosotros, por ti. Mientras tú estabas afuera divirtiéndote con esa mujer, ella estaba aquí cuidando de todo, matándose trabajando. Frank intentó imponerse como siempre. Alzó la voz, dijo que su hijo no tenía derecho a hablarle así, que mientras viviera bajo su techo tenía que respetar sus decisiones. No mereces respeto, gritó Tommy. Un hombre que engaña a su esposa, que miente a sus hijos, que roba a su propia familia para dárselo a una amante, no merece respeto. Vi el brazo de Frank levantarse, listo para golpear a Tommy, como había hecho unas cuantas veces cuando era más pequeño. Pero mi hijo ya no era un niño. Era un hombre casi del tamaño de su padre. Agarró el brazo de Frank en el aire con fuerza. Nunca más, papá. Nunca más levantes la mano contra mí o contra mi madre. Esa noche fue una pesadilla. Gritos, acusaciones, llanto. Frank tomó algo de ropa y se fue, dando un portazo. Dijo que se iba a la casa de Rose, que volvería al día siguiente por el resto de sus cosas, que yo me iba a arrepentir de haber armado ese escándalo, que sin él no era nada. Que terminaría de rodillas rogándole que volviera. Me quedé despierta toda la noche, sentada en la cocina mirando a la nada. Tommy se sentó conmigo un rato, intentó consolarme, dijo que todo iba a estar bien, pero ¿cómo iba a estar bien? Mi matrimonio se había acabado, mi vida se había acabado. O al menos eso pensaba en esa oscura noche de junio de 1982. Todavía no lo sabía, pero esa terrible noche sería el comienzo de mi verdadera vida. A la mañana siguiente, después de esa terrible noche, me desperté con una decisión tomada. Apenas había dormido, pero mi mente estaba extrañamente clara. Mientras preparaba el café, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea loca, aterradora, pero que no me dejaba en paz. Tommy entró en la cocina, con ojeras profundas que mostraban que él también había pasado la noche despierto. Mamá, ¿estás bien? Le serví café y me senté en la mesa. Tommy, necesito pedirte un favor. ¿Puedes ir a hablar con el tío Joe? Dile que venga aquí con su camioneta mañana al amanecer alrededor de las 4. Mi hijo me miró confundido. ¿Qué estás planeando hacer, mamá? Voy a trabajar en el mercado mañana en el lugar de tu padre. El asombro en su cara era comprensible. En 25 años, nunca había trabajado en el mercado. Ayudaba a preparar todo en casa, por supuesto, plantaba, cosechaba, hacía conservas. Pero el que vendía, el que negociaba, el que aparecía era siempre Frank. ¿Estás segura de esto? Papá va a estar furioso. Que lo esté. El puesto es nuestro, Tommy. Fue con el dinero de mi padre que empezamos todo. Si tu padre puede vender nuestra tierra a mis espaldas, yo muy bien puedo hacerme cargo de nuestro negocio en el mercado. Vi un brillo de admiración en los ojos de mi hijo. Tal vez era la primera vez que me veía como algo más allá de la esposa sumisa que siempre aceptaba las decisiones de su marido. Frank apareció alrededor del mediodía, como había dicho. Vino a recoger sus cosas. Entró a la casa como si aún fuera suya, ignorando mi presencia y la de Tommy. Comenzó a juntar su ropa,
sus pertenencias personales. Antes de irse, me miró con desprecio. Te vas a arrepentir, Eleanor. Dame una semana y vas a estar rogándome de rodillas que vuelva. Alcé la barbilla, sosteniendo su mirada. Ya me arrepiento, Frank. Me arrepiento de haber creído en ti tantos años. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de él, sentí una mezcla de dolor y alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de los hombros, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Esa tarde llamé a Susan para hablar. Necesitaba que viniera a buscar a Melissa. No quería que mi nieta fuera testigo de esta situación. No quería que se sintiera culpable por haber revelado la verdad sobre su abuelo. Cuando Susan llegó, le conté todo. Quedó impactada. No por la traición en sí, después supe que ella y otros en el pueblo ya lo sospechaban, sino por mi decisión de hacerme cargo del puesto en el mercado. Mamá, nunca has trabajado fuera de casa. ¿Cómo vas a manejar un puesto en el mercado? Déjaselo a papá. Ya se arreglarán después. No hay arreglo, Susan. Tu padre ya había decidido dejarme. Hasta le había comprado una casa a esa mujer con el dinero de nuestra tierra. Solo esperaba el momento adecuado. Tal vez después de que Tommy terminara sus estudios. Pero mamá, vas a pasar vergüenza. Todo el pueblo ya sabe esta historia. Los chismes corren. ¿Vergüenza? Lo que hizo tu padre es vergonzoso. No me da vergüenza trabajar, luchar por lo que es mío, por el futuro de mis hijos. Me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Susan siempre se había parecido más a mí en apariencia, pero en temperamento había salido a su padre. Impulsiva, terca. ¿Sabes lo que estás haciendo? Va a ser duro, mamá. La gente va a hablar. Se van a reír. Que hablen. Que se rían. He sobrevivido cosas peores en esta vida. Al amanecer del lunes a las 4, el tío Joe estacionó su camioneta frente a la casa, ayudó a cargar las cajas de verduras, frutas, las conservas que había preparado. Tommy vino conmigo, dijo que me ayudaría en ese primer día. Cuando llegamos al mercado, todavía estaba oscuro. Los vendedores iban llegando poco a poco, armando sus puestos. Vi las miradas, escuché los susurros. Todos ya sabían, por supuesto. En un pueblo pequeño como el nuestro, noticias como estas se esparcen como reguero de pólvora. Armé el puesto en el lugar de siempre. Arreglé todo como había visto hacer a Frank tantas veces. Calabazas a un lado, verduras al otro, conservas bien destacadas. Me puse el delantal que había hecho la noche anterior con mi nombre bordado, Eleanor. Los primeros clientes empezaron a llegar alrededor de las 6. Algunos desviaban la mirada, avergonzados. Otros miraban con curiosidad, tal vez esperando verme abatida, llorosa. Hubo quienes pasaron directo por mi puesto, prefiriendo comprar en otro lado antes que tener que hablar conmigo. La vergüenza de la esposa engañada parece contagiosa. Alrededor de las 7:30, vi a Frank entrar al mercado. Se detuvo a unos metros del puesto, con la cara roja de ira. No esperaba verme ahí, ocupando su lugar. Vino hacia mí con pasos grandes. ¿Qué crees que estás haciendo, Eleanor? Trabajando, Frank. Algo que siempre he hecho. Solo que ahora lo hago aquí frente a todos, no escondida dentro de la casa. Este puesto es mío. Este negocio es mío. Nuestro, Frank. Nuestro. ¿O te olvidaste de que fue con el dinero de mi padre que compramos el primer pedazo de tierra? ¿De que son mis manos las que plantan, cosechan, hacen las conservas que vendes aquí? Miró alrededor, dándose cuenta de que la gente estaba observando. Bajó la voz, pero el tono amenazante permaneció.
Te vas a arrepentir de esto, Eleanor. Te voy a demandar. Te voy a quitar todo. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez pensé que eran tan hermosos, tan sinceros, y no sentí más que lástima. Puedes intentarlo, Frank, pero mientras tanto, yo voy a estar aquí todos los días vendiendo el fruto de mi trabajo. Se fue, pisoteando bajo las miradas curiosas de los otros vendedores y clientes. Noté que algunos me miraban con nuevo respeto. Una mujer se acercó al puesto, una señora que conocía de vista, la dueña de una tienda de abarrotes en el pueblo. Señora Sullivan, quería 10 docenas de esos huevos de gallina libre que venden y también 2 cajas de tomates si los tiene. Era un pedido grande, mayor al que solía hacer cuando Frank estaba en el puesto. Entendí el mensaje silencioso. Era un gesto de solidaridad de una mujer a otra. Claro, señora Wilson, y le agrego 2 frascos de esa jalea picante que le gusta de cortesía. Así comenzó mi nueva vida. No fue fácil. Ni de lejos. En los primeros meses enfrenté todo tipo de dificultades. Gente que dejó de comprar en mi puesto porque creían la versión de Frank, que yo me había vuelto loca, que lo había echado de la casa por celos infundados. Proveedores que no querían tratar conmigo porque era mujer, porque pensaban que no entendía de negocios. La soledad de llegar a casa después de un día agotador de trabajo y encontrar una casa vacía sin el marido que a pesar de todo había sido mi compañero por 25 años. Frank realmente intentó demandarme como había amenazado. Consiguió un abogado en el pueblo de al lado. Presentó el divorcio alegando abandono. Imagínense. Él me abandonó y luego me acusó de abandonarlo. Quería la mitad de todo, incluyendo la casa que habíamos construido juntos. Pero yo tampoco estaba sola. Tommy me consiguió un abogado, un colega del hermano de una amiga de la universidad, un joven idealista que abrazó mi causa. La batalla legal duró meses. Frank lo intentó todo. Dijo que yo estaba desequilibrada, que lo maltrataba, que era una esposa terrible que se negaba a cumplir sus deberes conyugales. Al final, el juez determinó la división de bienes. Él se quedó con el dinero de la venta de la tierra que ya había gastado en roce de todos modos, y yo me quedé con la casa y el puesto del mercado. Fue una victoria pequeña pero significativa. Mientras tanto, seguí trabajando en el mercado todos los días. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba todo sola, cargaba las cajas en la camioneta del tío Joe, que siempre se negaba a aceptar pago por el transporte. Armaba el puesto, vendía, desarmaba todo al final del día, iba a casa. Preparaba conservas para el día siguiente, cuidaba el jardín, los animales. Era una vida dura, agotadora, pero extrañamente gratificante. Por primera vez, tenía el control, tomaba mis propias decisiones, directamente, cosechaba los frutos de mi trabajo. Ya no era la sombra de Frank, la mujer que se quedaba en casa mientras el marido mantenía a la familia. Era Eleanor, la vendedora del mercado, la mujer que había enfrentado la traición y el abandono y se había reconstruido. Con el tiempo descubrí que tenía un talento para los negocios mejor que el de Frank. En realidad, él siempre había sido un vendedor decente, pero yo notaba las necesidades de los clientes, escuchaba lo que decían, adaptaba mi producción en consecuencia. Empecé a hacer conservas diferentes, a experimentar con nuevos condimentos, a ofrecer productos que nadie más tenía. También empecé a hacer amigas con otras mujeres del mercado. Beth del puesto de especias, que había sido la primera en decirme la verdad sobre Frank. La señora Wilson del puesto de quesos, viuda desde hacía 10 años que había manejado un negocio sola desde entonces. Marlene, que vendía dulces caseros y era madre soltera de 3 hijos. Mujeres fuertes que enfrentaban la vida de frente sin depender de ningún hombre. Unos 6 meses después de hacerme cargo del puesto, escuché una noticia que corrió por el pueblo.
Rose se había ido. Decían que ella y Frank habían peleado porque su dinero se había acabado. El dinero de nuestra tierra, en realidad, que ella había encontrado a un comerciante más rico en el pueblo de al lado. No sé si era verdad, pero sí sé que unas semanas después Frank apareció en mi puerta. Se veía desgastado, envejecido, la ropa arrugada, sin afeitar, bastante diferente del hombre siempre pulcro y orgulloso que había sido mi esposo por 25 años. Eleanor, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar. Lo dejé entrar. Le ofrecí café. No por bondad, sino porque quería escuchar lo que tenía que decir. Quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Eleanor, cometí un error. Un error terrible. Rose no era lo que yo pensaba. Solo quería mi dinero, solo me estaba usando. Tomé un sorbo de café, observándolo por encima de la taza. ¿Y qué quieres que haga con esta información, Frank? Tragó saliva, desvió la mirada. Estaba pensando, tal vez podríamos intentarlo de nuevo por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos. Somos una familia después de todo. Casi me reí en su cara. Casi. Pero me contuve. Frank, vendiste nuestra tierra a mis espaldas, planeaste abandonarme, me humillaste frente a nuestro hijo, a nuestros vecinos, a todo el pueblo. Y ahora que tu amante te dejó, que se acabó el dinero, ¿quieres volver? Como si fuera un desvío en el camino, una parada para descansar antes de retomar el viaje. Sé que cometí un error, ella, pero 25 años de matrimonio no se tiran así nomás. Eso es exactamente lo que hiciste, Frank. Lo tiraste. ¿Y sabes qué descubrí en estos meses? Que soy más fuerte de lo que pensaba. Que puedo manejar nuestro negocio mejor que tú. Que puedo vivir sola sin depender de ti para nada. Se puso de pie, su orgullo herido evidente en su cara roja. Te vas a arrepentir de esto, Eleanor. Un día vas a darte cuenta de lo que perdiste. Me puse de pie también, fui a la puerta y la abrí. Ya me di cuenta, Frank. Me di cuenta de que perdí 25 años creyendo que valía menos que tú. Que mi trabajo, mis sueños valían menos. Pero eso se acabó. Esta casa ahora es mía. Mi vida es mía. Puedes irte. Cuando la puerta se cerró detrás de él, no sentí tristeza, no sentí enojo. Sentí un alivio profundo, como si hubiera dejado atrás una carga pesada. Volví a la cocina, tomé mi libro de recetas y comencé a planear las conservas que haría para el mercado de la próxima semana. Una receta nueva de zanahorias en vinagre con jengibre que se me había ocurrido. Este era mi nuevo mundo ahora, un mundo que yo misma estaba construyendo con mis propias manos. Los años siguientes fueron transformadores. Como una flor que insiste en crecer en el concreto, encontré fuerza para florecer donde menos lo esperaba. Poco a poco, mi puesto en el mercado se hizo conocido, no solo en el pueblo, sino en la región. Mis conservas, esos frasquitos coloridos de zanahorias en vinagre con jengibre, pimientos y salsa de miel, berenjena y aceite con romero, se convirtieron en una especie de marca registrada. En el verano de 1983, un año después de la separación, recibí una propuesta inesperada. El dueño de un pequeño mercado en Chicago, que venía de vacaciones a la región y siempre compraba mis conservas, quiso saber si podía producir en mayores cantidades para vender en la ciudad. Al principio me asusté. ¿Cómo iba a poder yo, una mujer de 44 años que apenas había salido del pueblo donde nací, surtir productos a Chicago? Pero Tommy, mi menor, que ya se estaba graduando en contabilidad, me animó. Mamá, puedes hacerlo. Yo te ayudo con los números, los contratos. Recuerdo el miedo que sentí esa noche. Después de que el hombre se fue con la promesa de que pensaría en la propuesta,
Me senté en el porche mirando la oscuridad del patio, pensando en todo lo que tendría que cambiar. Iba a necesitar más espacio para producción, más ayuda, más inversión. ¿Podría manejarlo? Fue esa noche, mirando las estrellas que siempre me habían consolado en tiempos difíciles, que tomé una decisión. Nunca más dejaría que el miedo me paralizara. Si había sobrevivido al fin de mi matrimonio, a la traición, a la humillación pública, podía sobrevivir a cualquier cosa. Al día siguiente hablé con Beth y Marlene, mis amigas del mercado. Les expliqué la situación, la propuesta que había recibido. Para mi sorpresa, no solo me apoyaron, sino que sugirieron una sociedad. Eleyanar, podríamos unir fuerzas, dijo Marlene, que además de dulces caseros había empezado a hacer jaleas. Yo hago las jaleas dulces, tú las conservas saladas. Beth entra con las especias especiales. Dividimos el trabajo, los costos, las ganancias. Así nació Farmstead Flavors, nuestra pequeña cooperativa de productos artesanales. Al principio éramos solo las tres trabajando en nuestro tiempo libre después del mercado. Producíamos a pequeña escala en mi cocina que había renovado especialmente para esto con el dinero que había logrado ahorrar en el primer año en el mercado. El éxito fue mayor de lo que esperábamos. Pronto nuestras conservas, jaleas y especias estaban en varios mercados de Chicago. A principios de 1984 recibimos un pedido grande, mayor de lo que las tres podíamos manejar. Ahí fue cuando tuvimos la idea de invitar a otras mujeres a unirse. Empezamos con la señora Wilson, la viuda del puesto de quesos, que comenzó a producir quesos especiales para nuestra marca. Luego vino Susan, mi hija, que después de separarse de David, que nunca dejó de beber y engañarla, regresó al pueblo con Melissa y necesitaba trabajo. Tenía talento para dibujar, así que se hizo cargo de las etiquetas, la parte visual de los productos. Pronto éramos 10 mujeres, todas con historias parecidas. Mujeres a las que la vida había golpeado de alguna forma, que habían sido abandonadas, traicionadas, subestimadas, pero que habían encontrado fuerza unas en otras. La casa que alguna vez había sido mi capullo, aclara la garganta, donde me escondía creyendo que solo servía para ser esposa y madre, se convirtió en una pequeña fábrica de sueños y nuevos comienzos. Por supuesto, enfrentamos dificultades. Siempre hay alguien tratando de derribar a los que intentan levantarse. En nuestro caso fueron los comerciantes tradicionales del pueblo, hombres que no les gustaba ver a un grupo de mujeres prosperando sin necesitarlos. Esparcían rumores sobre nuestros productos, intentaron dificultar el transporte a Chicago, hasta amenazaron a algunos mercados que nos compraban. Pero por cada puerta que se cerraba, se abrían dos. Para 1985 nuestra pequeña cooperativa ya empleaba a 15 mujeres y tenía productos en mercados de 3 estados. Tuvimos que alquilar un almacén más grande, comprar equipo, regularizar la empresa. Fue un periodo de mucho trabajo, de noches sin dormir, de preocupaciones por dinero, impuestos, competencia. Pero también fue un tiempo de descubrimiento. Descubrí que tenía talento para los negocios, para liderar, para innovar. Cosas que nunca habría descubierto si hubiera seguido en la sombra de Frank, creyendo que mi lugar era solo en la cocina sirviéndole a él y a los hijos. En 1987 recibimos una invitación para participar en una feria de productos artesanales en Chicago. Era la primera vez que iba a una gran ciudad. A los 48 años subí a un autobús con Beth y Marlene llevando nuestras maletas llenas de muestras y fui a enfrentar este nuevo desafío. La feria fue un éxito. Nuestros productos atrajeron atención. Hicimos importantes contactos. Regresamos con pedidos que garantizaban trabajo por meses. Pero lo más importante para mí era la sensación de libertad, de estar en el mundo, de ver lugares nuevos, de conocer gente diferente, de ser respetada por mi trabajo, por mi creatividad.
no por ser la esposa de Frank. En los años siguientes, nuestra cooperativa Farmstead Flavors siguió creciendo. En 1989 compramos el almacén que antes alquilábamos. Ese mismo año abrimos nuestra primera tiendita en la entrada del pueblo para atender a los turistas que empezaban a descubrir nuestra región. Para 1990 ya éramos 25 mujeres trabajando juntas, muchas de ellas jefas de familia como yo, manteniendo a sus hijos, pagando estudios, construyendo sus propias casas. También fue en 1990 cuando la vida me trajo otra sorpresa. En una de las ferias de productos artesanales en las que participábamos regularmente, conocí a James. Era profesor universitario, viudo desde hacía 5 años, y estaba en la feria comprando regalos para sus hijas. Se detuvo en nuestro puesto, probó nuestras conservas, alabó el sabor, la presentación. Hablamos de especias, de recetas antiguas que hacían nuestras abuelas. Me contó que le gustaba cocinar, que después de la muerte de su esposa tuvo que aprender a alimentar a sus hijas. Intercambiamos historias, recetas, risas. Antes de irse compró varios productos y se llevó uno de nuestros folletos con dirección y número de teléfono. Una semana después recibí una llamada en la oficina de la cooperativa. Era él preguntando si aceptaría tomar un café la próxima vez que estuviera en Chicago. No supe cómo responder. A los 51 años, después de todo lo que había pasado, la idea de involucrarme con alguien otra vez me parecía aterradora. Solo café, señora Sullivan, para hablar más de esa receta de pan de masa madre que me mencionó. Terminé aceptando. Nos encontramos en un café cerca de la universidad donde él enseñaba literatura. Hablamos por horas, no solo de recetas, sino de libros. Se sorprendió al saber que era una lectora ávida a pesar de haber estudiado poco, de viajes. Él había visitado varios países antes de casarse, de hijos, de pérdidas, de nuevos comienzos. Cuando nos despedimos me regaló un libro, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Dijo que pensó que me gustaría la historia de esa familia, de las mujeres fuertes que aparecen en el libro. Me conmovió tanto que casi lloro ahí mismo en medio de la calle. Nadie en toda mi vida me había regalado un libro. Frank nunca entendió mi gusto por la lectura. Pensaba que era una pérdida de tiempo, algo para gente que no tenía nada mejor que hacer. Regresé a casa ese día con el libro en la bolsa como si llevara un tesoro. En las semanas siguientes, en los días en que el trabajo en la cooperativa me dejaba agotada, me refugiaba en la historia de los Buendía, me perdía en la magia de Macondo y pensaba en James. En su forma gentil de hablar, en sus ojos atentos que parecían realmente interesados en lo que yo tenía que decir. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Cuando iba a Chicago por ferias o reuniones con distribuidores, siempre encontraba tiempo para tomar un café con él. A veces él venía a nuestro pueblo, decía que era para comprar nuestras conservas, pero siempre encontraba la forma de invitarme a almorzar, a pasear. Fue un cortejo lento, respetuoso, maduro. Diferente a todo lo que había vivido con Frank, James nunca intentó impresionarme con alardes, nunca intentó menospreciarme para sentirse más grande. Nunca asumió que sabía más o entendía más solo porque era hombre. Al contrario, siempre valoró mi experiencia, mi inteligencia práctica, mi conocimiento sobre plantas, sobre comida, sobre la vida. En 1992 me pidió que me casara con él. Yo, una mujer de 53 años, abuela de una adolescente de 16, empresaria respetada en la región, me sonrojé como una niña. No lo esperaba. Me había acostumbrado a la idea de que esa parte de mi vida, el amor, la compañía, había quedado atrás con el fracaso de mi matrimonio con Frank. James, ¿estás seguro? Ya no soy una mujer joven. Sonrió de esa forma tranquila tan característica de él. Yo tampoco, Eleanor. Tengo 58 años, canas, rodillas que duelen cuando va a cambiar el tiempo.
pero sé lo que quiero, y lo que quiero es pasar el resto de mi vida contigo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en mi patio trasero, nuestro patio ahora, solo familia y amigos cercanos. Melissa, a los 16, me ayudó a elegir el vestido. Opté por un tono azul claro, nada de blanco. Ya no era una novia virginal, sino una mujer madura que sabía lo que quería de la vida. Tommy fue mi padrino junto con Beth. Las hijas de James, ya adultas, fueron sus madrinas. Susan se encargó de la decoración con flores de nuestro propio jardín. Marlene hizo el pastel. Fue una celebración sencilla, alegre, sin ostentación, pero llena de cariño. Recuerdo el momento en que miré alrededor y vi a toda esa gente reunida para celebrar nuestra unión. Gente que me había apoyado cuando todo parecía perdido, que había creído en mí cuando yo no creía en mí misma. Sentí una oleada de gratitud tan grande que mis ojos se llenaron de lágrimas. James, notando mi emoción, me apretó suavemente la mano. ¿Todo bien, Eleanor? Lo miré a ese hombre gentil, culto, respetuoso que había entrado en mi vida cuando menos lo esperaba, y sonreí entre lágrimas. Todo está mejor de lo que jamás imaginé que podría estar. En ese momento, rodeada de la gente que amaba, de la mano de un hombre que me valoraba por quien era, no por quien quería que fuera, entendí que la vida puede ser sorprendente. Que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Que a veces una puerta se cierra con violencia para que podamos ver la ventana abierta al lado por la que entra la luz que siempre estuvo ahí esperándonos. Los años con James fueron un regalo que nunca esperé recibir a mi edad. Después de tanto tiempo creyendo que el amor era ese sentimiento asfixiante y controlador que viví con Frank, descubrí que podía ser ligero como una brisa de verano. Cómodo como un par de pantuflas viejas, nutritivo como una sopa caliente en un día frío. En los primeros años de matrimonio dividimos nuestro tiempo entre mi pueblo y Chicago, donde él seguía enseñando. Seguí liderando la cooperativa que para 1995 ya empleaba a casi 40 mujeres y tenía una sucursal en Indianápolis. James apoyó cada paso de esta expansión, usando sus contactos en la universidad para ayudarnos con temas legales, estrategias de marketing, ideas para nuevos productos. En 1997, cuando se jubiló de la universidad, decidimos instalarnos definitivamente en mi pueblo. Renovamos la casa, creando una oficina para él donde siguió escribiendo sus artículos académicos y un espacio más grande para mí donde podía experimentar con nuevas recetas. Probar nuevos productos para la cooperativa. Fue en esta época cuando empezamos a viajar juntos. Viajes pequeños al principio, un fin de semana en la playa, una semana en las montañas, luego más ambiciosos. En 2000, a los 61 años, tomé mi primer viaje en avión. Fuimos a Italia, tierra de los antepasados de James. Recuerdo el miedo que sentí cuando el avión despegó. Su mano sosteniendo la mía firme pero gentil. Si una mujer que empezó una empresa de la nada a los 43 le tiene miedo a un avioncito, entonces yo soy la reina de Inglaterra, bromeó, haciéndome reír y olvidar el miedo. En Italia visitamos pequeños productores de aceite de oliva, queso, vino. Regresé con ideas para nuevos productos, contactos para posibles exportaciones futuras y principalmente la certeza de que nunca es tarde para ver el mundo, para abrirse a nuevas experiencias. En los años siguientes visitamos España, Portugal, Francia, siempre enfocándonos en conocer productores locales, aprender técnicas tradicionales, traer inspiración para la cooperativa. James, con su conocimiento de idiomas y su habilidad para hacer amigos con cualquiera, abrió puertas que nunca imaginé que se abrirían para una mujer con poca educación formal como yo. En 2002 nuestra cooperativa Farmstead Flavors celebró 20 años de existencia. Organizamos una gran fiesta en el almacén de producción con todas las mujeres que habían sido parte de nuestra historia. Algunas seguían trabajando con nosotras. Otras habían seguido otros caminos,
abierto sus propios negocios, mudado a otras ciudades. Ver a todas esas mujeres reunidas, algunas que habían entrado como jóvenes tímidas y ahora eran empresarias exitosas, otras que habían llegado rotas como yo y se habían reconstruido. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Beth, mi amiga de tantas luchas, hizo un discurso que me hizo llorar como niña. Eleanor nos enseñó que una mujer no necesita pedir permiso para existir, para trabajar, para soñar. Que podemos ser fuertes sin dejar de ser femeninas. Que podemos ser empresarias sin dejar de ser madres, abuelas, esposas. Que cada una de nosotras lleva una fuerza que a veces ni siquiera sabemos que existe hasta que la vida nos obliga a encontrarla. En esa fiesta miré hacia atrás y me di cuenta de cuánto habíamos avanzado. No solo yo, sino todas nosotras. Como una traición dolorosa se había transformado en el puntapié inicial de una revolución silenciosa en nuestro pequeño pueblo. Como esa frase inocente de mi nieta Melissa, ¿por qué el abuelo besa a la señora de las flores en la boca?, había desencadenado una serie de eventos que cambiaron no solo mi vida, sino la de tantas otras mujeres. Hablando de Melissa, ella fue otra inmensa alegría a lo largo de todos estos años. Después de terminar la secundaria con excelentes calificaciones, obtuvo una beca para estudiar Derecho en Chicago. James la ayudó mucho con sus estudios, con libros, con orientación sobre la vida académica. Se convirtió para ella en una especie de abuelo que Frank nunca logró ser. Presente, atento, genuinamente interesado en sus logros. En 2002 Melissa se graduó. Tenía 26 años, hermosa, inteligente, decidida. Cuando la vi subir al escenario a recibir su diploma con la toga puesta, no pude contener las lágrimas. Pensé en la niña de 6 años que había revelado sin querer una verdad dolorosa y cambiado el curso de la historia de nuestra familia. Después de graduarse, Melissa presentó el examen de la barra y lo aprobó. Fue a trabajar en un bufete de abogados no lejos de nuestro pueblo. Nos visitaba cuando podía los fines de semana, en las fiestas. Traía historias de su trabajo, de los casos que manejaba, especialmente aquellos que involucraban a mujeres en situaciones vulnerables. Abuela, ¿sabías que les cuento tu historia a muchas mujeres que ayudo? Mujeres que piensan que no hay salida, que están atrapadas en matrimonios abusivos, que creen que no podrán mantenerse solas. Les cuento cómo empezaste de nuevo a los 43, cómo construiste todo desde cero. Escuchar esto de mi nieta, saber que mi historia estaba ayudando a otras mujeres a encontrar fuerza para empezar de nuevo fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. En 2005 Frank falleció. Un infarto masivo mientras trabajaba en una obra de construcción. Después de que Rose lo dejó, pasó por tiempos duros. Trabajó como ayudante de construcción, vivió en cuartos alquilados, bebió más de lo que debía, intentó unas cuantas veces más para volver a casa, siempre con el mismo discurso de arrepentimiento. Siempre recibiendo la misma respuesta negativa. Cuando me enteré de su muerte, sentí una mezcla confusa de sentimientos. Tristeza por el hombre que alguna vez amé, por el padre de mis hijos, enojo por las mentiras, la traición, el irrespeto. Y también una especie de alivio como si un capítulo difícil de mi vida finalmente se hubiera cerrado para siempre. Fui al funeral, por supuesto, llevé flores, recé por su alma. James fue conmigo, me dio apoyo, respetó mi duelo complejo por un hombre que había sido tan importante y tan destructivo en mi vida. Una vez más me sorprendió su capacidad para entender matices, para respetar sentimientos contradictorios, para no juzgar. La vida siguió su curso. En 2008 Melissa se casó con un colega del trabajo, también abogado, en una ceremonia hermosa donde insistió en que James y yo tuviéramos un lugar de honor. Al año siguiente nació mi primer bisnieto, el pequeño Michael. Al tener a esa criaturita en mis brazos, ver el rostro de mi nieta reflejado en ese bebé fue como cerrar un círculo.
De la niña que había revelado sin querer la traición de su abuelo nació el niño que traía la promesa de una nueva generación con valores diferentes, con otras posibilidades. En 2010, a los 71 años, decidí apartarme de la gestión directa de la cooperativa. No me retiré por completo. Seguí desarrollando recetas, participando en ferias importantes, dando charlas sobre emprendimiento femenino. Pero pasé la batuta de la administración diaria a un equipo más joven liderado por Susan, mi hija, que se había convertido en una ejecutiva competente después de años trabajando a mi lado. Esto me dio más tiempo para disfrutar la vida con James. Viajamos más, leímos más, pasamos más tiempo cuidando el jardín que habíamos creado juntos en nuestro patio trasero. Un jardín que mezclaba lo útil y lo agradable. Hierbas para las conservas. Flores para alegrar la vista. Árboles frutales para las visitas de nietos y bisnietos. En 2015 celebramos nuestro 23 aniversario de bodas con una fiesta sencilla en el patio rodeados de hijos, nietos, bisnietos, amigos de tantos años. James, siempre elocuente, hizo un brindis que me conmovió profundamente. Por el Ellanar, quien me enseñó que el verdadero amor es aquel que nos hace crecer, no disminuir. Quien me mostró que la fuerza no tiene nada que ver con músculos o estatura, sino con la capacidad de levantarse después de cada caída. Quien me dio el honor de compartir la segunda mitad de mi vida, la mejor mitad. 5 años después, en 2020, James nos dejó. Cáncer de páncreas, de esos silenciosos que cuando se descubren ya están demasiado avanzados. Fueron 6 meses de lucha, hospitales, esperanzas que se desvanecían con cada nuevo examen. Me quedé a su lado hasta el último momento, sosteniendo su mano como él había sostenido la mía tantas veces cuando tenía miedo, inseguridad, tristeza. En las últimas semanas, cuando ya estaba demasiado débil para salir de la cama, me pidió que le leyera. Elegí 100 años de soledad, el libro que me había regalado en nuestro primer encuentro 30 años antes. Leí hasta el último capítulo, hasta la última página, hasta la última oración. Partió serenamente como había vivido, con una media sonrisa en el rostro, como si acabara de escuchar un chiste particularmente bueno que solo él entendía. El dolor de la pérdida fue inmenso, diferente a todo lo que había sentido antes. No era el dolor airado y humillante de la traición de Frank, sino un dolor profundo, un vacío que parecía imposible de llenar. Por primera vez en mucho tiempo me sentí perdida, sin saber cómo seguir adelante. Fue Melissa quien me ayudó a encontrar el camino de nuevo. Mi nieta, ahora una mujer de 44 años, abogada respetada, madre de 3 hijos, vino a pasar un tiempo conmigo después de que James falleció. Abuela, una vez me dijiste que cuando el abuelo Frank se fue sentiste que era el fin del mundo, pero no lo fue. Fue el comienzo de una nueva vida. Ahora estás sintiendo lo mismo, que es el fin del mundo, pero no lo es. Es solo un nuevo comienzo. Tenía razón, por supuesto. A los 81 años, viuda por segunda vez, todavía tenía mucho que ofrecer, mucho que vivir. En los meses siguientes me dediqué a organizar los recuerdos de James, artículos académicos, cartas, diarios de viaje. Comencé a escribir mis propias memorias, la historia de la cooperativa, las recetas que había desarrollado a lo largo de los años. En 2022 publiqué mi primer libro, Sabores y Sabiduría, la historia de una mujer que aprendió a vivir después de los 40, una mezcla de autobiografía y libro de recetas, donde contaba la trayectoria de la cooperativa intercalada con las historias de las mujeres que formaron parte de ella. El libro, para mi sorpresa, fue bien recibido. Hice presentaciones en varias ciudades, di entrevistas, participé en programas de televisión. En una de esas entrevistas, una joven periodista me preguntó cuál había sido el momento más difícil de mi vida. Muchos pensarían que fue cuando descubrí la traición de mi primer esposo o cuando perdí al segundo, que fue el amor de mi vida. Pero no,
El momento más difícil fue cuando tuve que decidir si ceder al dolor y la humillación o usar ese dolor como combustible para reinventarme. Elegir el segundo camino fue lo más difícil y también lo más gratificante. Hoy, a los 86 años, miro hacia atrás y veo una vida rica, plena, que tomó direcciones que nunca habría imaginado en esa lejana tarde de 1982 cuando una niña de 6 años dijo inocentemente que había visto a su abuelo besando a la señora de las flores. La cooperativa que fundé con mis amigas ahora emplea a más de 100 mujeres, exporta a varios países, es reconocida por la calidad de sus productos y por el impacto social que genera. Mis hijos y nietos siguen caminos diversos, pero todos llevan un poco de esa fuerza que descubrí en mí misma cuando más la necesitaba. Sigo viviendo en la misma casa, cuidando el jardín que James y yo plantamos juntos, escribiendo mis memorias, recibiendo visitas de nietos, bisnietos, amigos de tantos años. No es la vida que soñé cuando era joven. Es mucho mejor que cualquier cosa que pudiera haber soñado. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con esa Eleanor de 43 años, devastada por la traición, humillada, con miedo al futuro, le diría, no tengas miedo. El dolor que sientes ahora se transformará en fuerza. Las lágrimas regarán el jardín donde crecerán flores más hermosas. La vida no ha terminado. Apenas está comenzando de verdad. Este es el mensaje que dejo para ustedes que me están escuchando hoy. No importa la edad que tengan, no importa lo que haya pasado en su vida hasta ahora, mientras haya aliento en sus pulmones, mientras su corazón lata, hay posibilidad de un nuevo comienzo. De reinvención, de una vida plena. Esa frase que pareció destruir mi mundo, ¿por qué el abuelo besa a la señora de las flores en la boca?, fue en realidad la llave que abrió la puerta a mi liberación. A veces algo necesita romperse por completo para que podamos construir algo nuevo, más fuerte, más auténtico. Y así fue como, mis queridos, esa niña de 6 años sin saberlo me dio el mayor regalo que alguien pudiera darme. La oportunidad de descubrir quién era realmente, de qué era capaz y cuánto amor y alegría todavía había en el mundo para mí. Si estás pasando por un momento difícil ahora, si sientes que tu mundo se ha derrumbado, recuerda mi historia. Recuerda que yo tenía 43 años con poca educación, sin experiencia trabajando fuera de casa cuando tuve que empezar de cero. Y no solo sobreviví, sino que florecí. Tú también puedes, créeme. Y antes de despedirme, me gustaría pedirles que le den like a este video. Se suscriban al canal y dejen un comentario contando si alguna vez han pasado por algo similar en su vida o si conocen a alguien que lo haya hecho. Compartamos nuestras historias, nuestros dolores y nuestras victorias. Porque así nos fortalecemos unos a otros, como eslabones de una cadena que no se rompe. Hasta el próximo video con otra historia de mi larga vida. Que Dios los bendiga a todos.